¿Qué es lo malo de ese plato? No es el banano, no es el arándano, no es la avena, no es la leche. Es que en ese plato lo único que la persona está consumiendo sin darse cuenta son carbohidratos que tienen esa fructosa que generalmente se va a fermentar y que aportaría ya más de la cantidad determinada. La leche es un carbohidrato, la avena es un carbohidrato, el arándano es un carbohidrato, el banano es un carbohidrato y la chía es un carbohidrato. Entonces no importa la cantidad que ustedes sirvan en el bowl o en la tacita. Lo que estamos viendo aquí es lo que nosotros hemos venido haciendo con las conferencias contra las enfermedades es que ustedes con este contenido logren que sus ojos se vuelvan escáneres de identificación de moléculas. A nosotros lo que nos interesa no es que ustedes juzguen el plato por su color, por su forma, por su tamaño, por la mezcla de colores. No, es que ustedes, la próxima vez que ustedes con esta información se sienten enfrente de un plato, ustedes ya van a poder identificar esto es carbohidrato, esto es carbohidrato, esto es carbohidrato, aquí hay convergencia. Esto es lo que tenemos que aprender realmente para no eliminar alimentos, sino aprender a usarlos. Entonces aquí en esta imagen estamos viendo pues 5 carbohidratos usados en una misma comida. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. ¿Cómo se comen ustedes el banano? Eso es un ejemplo de lo que suele pasar actualmente. Entonces aquí vemos a la persona que muy probablemente sirve un vasito de leche, le pone entonces cereal, avena, le pone fruta, por ejemplo ahí hay arándanos, le pone banano, ¿sí? Y le pone semillas de chía. Entonces, esto que estamos viendo en esa foto se llama convergencia molecular. Ahora, fijémonos otro ejemplo. Aquí vemos un yogur con banano. 2 carbohidratos. El yogur es un carbohidrato y el banano es otro carbohidrato. Ya hemos hecho conferencias contra las enfermedades donde hemos hablado del yogur, donde hemos hablado también de las diferentes variedades de plátano, de banano o de banana, pero aquí el problema es la convergencia. Hay 2 alimentos del mismo grupo. Y aquí vemos otro, por ejemplo, en una presentación diferente en un desayuno. Aquí vemos un pancake con miel de abejas o jarabe de maple, con banano. ¿Sí? Entonces aquí vemos exactamente lo mismo. Vemos trigo, vemos jarabe, vemos banano, vemos convergencia molecular. Entonces, ¿qué sucede con la persona, por ejemplo, que hace este tipo de platos? Lo que va a suceder es esto. Vamos a tener esta situación que es la convergencia molecular. Esto que estamos viendo acá son las moléculas. Fíjense que las moléculas no tienen el mismo peso molecular, así sean del mismo grupo. Es decir, todo lo que vimos en las fotografías son carbohidratos. ¿Sí? Por ejemplo, el banano, el arándano, la avena y la leche. Son 4 carbohidratos. Cada carbohidrato es efectivamente de la misma naturaleza, es decir, son carbohidratos, pero su tamaño molecular es diferente. Entonces, por ejemplo, el arándano puede tener esta configuración, el banano puede tener esta configuración. Tenemos, por ejemplo, la leche que puede ser esta configuración. La avena es un carbohidrato ya mucho más complejo, entonces su peso es diferente. Ellos no entran al tiempo a la sangre. Cada carbohidrato entra por separado. El primero que ingrese, con ese el cuerpo trabaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que alcance en horas. El resto que ingrese ya no hay en qué invertirlo. Ya hay que acumularlo y el cuerpo es una máquina perfecta, sabia, bioquímicamente muy loable y lo que hace es acumular eso. ¿Dónde lo acumula? Donde muy probablemente no nos va a gustar. Por ejemplo, lo que nos preguntaba la persona, yo hago ejercicio, soy delgada, tengo las piernas sin músculo, pero las tengo con grasa. Muy probablemente ella no es que se la pase comiendo y por eso posiblemente su peso no es alto, pero quizá hace convergencia molecular. Entonces el problema de la convergencia es la cantidad de insulina que va a tener que producir la persona. Entonces vamos a producir insulina, por ejemplo, con el banano,
vamos a producir insulina con la leche, insulina, por ejemplo, por la avena, insulina entonces por la chía. Entonces tenemos un exceso de insulina en nuestra sangre. ¿Qué genera ese exceso de insulina en nuestra sangre? Inflamación, lo que vimos al inicio. Esa causa de la inflamación es un hiperinsulinismo. Y eso acompañado de una cavidad abdominal que está llena de aire, que está fermentando, genera dolores inespecíficos como la fibromialgia. Y el exceso de fructosa que no podemos usar y que pasó a nuestra sangre termina siendo convertido en ácido úrico. Entonces por eso la persona que tiene fibromialgia generalmente tiene dolores inespecíficos, problemas gastrodigestivos y tiene obesidad abdominal. Y eso es algo muy común de las personas que hoy en día tratamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces? Seguir tomando medicamentos como la pregabalina, medicamentos para desinflamarnos, medicamentos homeopáticos para desinflamar, sustancias para mantenernos desinflamados, comprar algún tipo de sustancia que nos mandaron un biológico y depender de ellos para este tipo de situaciones como la inflamación. No, tenemos que corregir los comportamientos. Entonces, si yo necesito comer más potasio o manejar un calambre, deberíamos buscar, y más si tenemos un hígado graso, un sobrepeso, un alimento que tenga potasio, pero que no tenga la concentración tan elevada de fructosa que tiene el banano. Ahora, si yo quiero usar el banano, lo podría usar, pero sin convergencia molecular. ¿Cómo lo podemos usar? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos oro molecular. Esto es un plato que usted, si tiene un calambre, si tiene dolores musculares, precisamente le podría servir, porque ahí va a encontrar dos cosas que son importantísimas para la inflamación: el potasio, claramente, y el calcio. Fíjense que aquí tenemos una preparación que es muy sencilla de hacer. Tenemos plátano verde, en este caso, digamos, no banana ni banano, sino plátano verde, hecho en forma de un chip de plátano, ¿sí?, verde, o un tostión, queso fresco, que sería nuestra fuente de proteína. Tenemos el aceite con el que usted probablemente lo va a freír, un aceite que no debe tener mezclas, efectivamente, solamente aceite de una sola sustancia. Si es de palma, solo palma; si es de soya, solo soya; si es de algodón, solo algodón; si es de olivo, solo olivo. La idea es que solo sea un tipo de aceite. Y podemos utilizar, pues, lo que llamamos aquí en Colombia el hogao, que básicamente es tomate o jitomate, cebolla, ajo, cilantro, y lo podemos acompañar con una limonada sin azúcar o con algún tipo de edulcorante para dar sabor, que no tenga efectivamente mezclas de moléculas. Si yo lo quiero hacer ya, digamos, basado en plantas y no quiero usar, por ejemplo, nada animal, entonces podría dejar el mismo plátano verde como fuente de carbohidrato. Puedo utilizar, por ejemplo, tofu si lo deseo. Puedo utilizar algún tipo de hongo encima, que sería la fuente de proteína de origen animal. Puedo dejar, por ejemplo, un aceite, si quiero, de coco, ¿sí? Si no, lo puedo hacer, digamos, en una olla freidora y no utilizo el aceite, sino más bien le pongo un suero, si quiero, y puede ser también una grasa, o le puedo colocar algo encima de aceite de coco. Y puedo seguir utilizando esto, que son, pues, digamos, adicionales para dar sabor, que pues tiene muchas, pico de gallo, hogao, tiene muchas, digamos, vertientes, guiso, que se le dice aquí, por ejemplo, en Colombia. Este plato lo podemos denominar como oro molecular para un calambre, oro molecular para manejar una inflamación, oro molecular para manejar, en este caso, problemas como la fibromialgia, ¿sí? Precisamente porque no hay mezcla de moléculas que generen insulina y no hay mezcla de moléculas que generen fermentación. Entonces el cuerpo va a producir normalmente su insulina, la va a reducir rápidamente en el tiempo, no va a haber hiperinsulinismo y la persona
no está consumiendo casi fructosa porque el plátano está verde, tiene menos fructosa que el plátano amarillo, como ya lo vimos en una conferencia contra las enfermedades que compartimos previamente sobre la diferencia entre el plátano verde y el plátano amarillo. Y tenemos una gran cantidad de potasio y una gran cantidad de calcio que nos puede ayudar muchísimo a las personas que tenemos dolores musculares, hiperuricemia o gota y problemas como la fibromialgia.